Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, una serie que hemos diseñado entre BMW y LATEM para mostrarles a todos ustedes cómo se conducen las empresas más importantes de Colombia, siempre abordando temas importantes relacionados con sostenibilidad, calidad, innovación, pionerismo, entre otros. En el episodio de hoy tengo un super invitado, él es Alberto Hoyos, es el presidente de Noel. Noel es una de las compañías más importantes de Colombia, 106 años de operación en el mercado, operación en 50 países. Vamos a recogerlo en este momento para que hablemos, para recorrer las calles de Medellín con él, pero para que hablemos un poco de management, de leadership y sobre todo de todo lo que viene haciendo el grupo y todas las acciones que desde Noel se implementaron de cara a lo que fue y lo que está haciendo el COVID-19 y todo lo que se viene para la operación de la compañía. Así que aquí acabamos de llegar por él. Vamos a conversar y a recorrer las calles en Business Trip con Alberto Hoyos, presidente de Noel. Hola Alberto, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de tanto tiempo. ¿Cómo Gusto vas? saludarte también. Sí, hace muchos días no nos veíamos, hombre. Así ¿Cómo te es. ha ido? Muy bien, Qué Alberto, bueno. qué bueno. Oye, bienvenido a Business Trip Hombre, de un LATEM gusto. y BMW. Un gusto, Camilo. Gracias por la invitación. Muy especial tú en esta invitación. Vamos a recorrer un pedacito de Medellín y a conversar un poquito. Alberto, pues hace ya añitos que no conversábamos, que no hablábamos. Y quiero que antes de que hablemos de galletas, antes de que hablemos de esa operación en 50 países, de todos esos temas, de todo lo que se vio con el COVID, contémosle un poquito a todas las personas que nos ven, a toda nuestra audiencia, quién es Alberto y el camino que ha recorrido para llegar a esta posición de presidente del negocio de galletas del grupo Nutresa, de Noel como tal. Gracias, Camilo. Alberto Hoyos es el mayor de 4 hermanos. Mi papá ya murió hace 4 años, mi mamá sigue viva, muy vital. Soy esposo, casado con Marta Elena, tengo 2 niñas, una persona familiar que estudió en Medellín, en el Colegio San José. Luego estudié ingeniería mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Recién terminada la universidad emprendí. En ese momento Marta Elena era mi novia, hicimos una compañía pequeña de exhibición y de material de punto de venta. Luego me fui a trabajar a Enca, trabajé en Sofasa y de Sofasa me fui a trabajar a Noel y ahí llevo 27 años construyendo. Arranqué trabajando en el área de supply chain, de compras. En ese momento Noel estaba en una transformación muy bonita y generando procesos informáticos y mejorando la competitividad y la productividad. Luego pasé a vender. Carlos Mario Giraldo en ese momento me invitó a manejar la gerencia de negocios internacionales en un momento muy especial de Grupo Nutresa, porque fue una época de crecimiento internacional, de apertura de compañías distribuidoras, de generación de nuevas alternativas y nuevas capacidades en otros países, de adquisiciones. Hicimos una adquisición muy grande en Costa Rica de una compañía galletera y me fui a manejarla ya un par de años y luego ya regresé a Colombia otra vez a la presidencia de Noel. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo este tiempo? Si quisieras un par de cosas, es disciplina, persistencia, mucha visión y mucha esperanza para encontrar el camino que uno necesita encontrar para poder permanecer en el mercado, y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Oye, ¿y por qué galletas? O sea, ¿cómo llegas específicamente al mundo de las galletas y no al de cafés o al de pastas, al de helados, al de chocolates? ¿Por qué específicamente? Precisamente porque en esa época, en esa década del 2000, se hace una reconstrucción o una repotenciación de toda la organización. Se lleva talento nuevo, se generan unos nuevos planes estratégicos y entonces se abre la oportunidad de
de pasar de una compañía muy buena, que fue una escuela para mí, trabajar con los japoneses y con los franceses fue una escuela maravillosa. Ese es otro mindset. Una cultura empresarial y organizativa muy, muy especial. Dos culturas totalmente diferentes, completamente diferentes, lo que piensan los franceses y los japoneses, y eso aprende uno mucho en medio de ese momento. Era un sándwich colombiano de dos rebanadas, una francesa y una japonesa, que son muy distintas. Alberto, ustedes tuvieron recién la asamblea. ¿Cómo va el grupo y específicamente hacerle double click al negocio de galletas? ¿Cómo les fue? No, fue un negocio, el año pasado fue un negocio muy complejo por la pandemia. Tuvimos que hacer un set de reestructuración en los temas de operaciones porque necesitábamos mantener las compañías operando. Grupo Nutresa definió 3 prioridades. Uno, proteger a los trabajadores con todas las medidas de bioseguridad y asegurar que estuviéramos bien y que estuviéramos sanos. Lo segundo era abastecer el país y los clientes internacionales con alimentos, porque éramos una de las cadenas industriales que necesitábamos mantener activa. Y lo otro es proteger el empleo y generar empleo. Entonces, en esos 3 elementos estuvimos trabajando, logramos hacerlo, lo hicimos muy bien. Todas nuestras plantas productivas operaron, no tuvimos mayores dificultades, fueron retos tremendos para poder mantener operando las compañías, pero lo hicimos bien. Entonces fue un año muy, muy positivo para Grupo Nutresa el año pasado. Este año pues tiene sus retos diferentes, también vamos bien. La industria de alimentos tiene esa fortuna de estar en un eslabón de la economía muy interesante que reacciona rápido. Pero tenemos retos pues para enfrentar a nivel global de todo lo que se ha generado en la pandemia, o sea, tema de desempleo, tema de acceso al consumidor, en fin, que mantenemos pues acciones para mantener la dinámica del negocio. Y desde los números, el tema de ventas, crecimientos, ustedes tienen operación en 50 países. Sí, la compañía el año pasado, todo el negocio de galletas estuvo con un crecimiento cercano al doble dígito, estuvimos cerca de 9% el año pasado, fue un crecimiento muy bueno, las operaciones internacionales también crecieron de una forma positiva, todos los países en general tuvieron buenos crecimientos, nosotros estamos expandiéndonos a operaciones en África, acabamos de abrir con Grupo Nutresa una operación comercial en África, en Sudáfrica. Tenemos operaciones directas en 14 países, con redes de distribución propia y con operaciones propias. Hicimos una innovación, una compañía nueva, una startup completamente nueva en Estados Unidos que se llama Kibo Foods. ¿Qué hacen que ellos? se dedica a producir alimentos plant-based, que es una tendencia de la alimentación moderna muy importante. Buenísimo. Y entonces en eso hay mucho trabajo, Camilo, tenemos muchos frentes. Bueno, Alberto, venga, cambiemos un poquito de vertical y de tema. Y vámonos un poquito al año pasado, al 2020. Para nadie, yo creo que ninguno de los presidentes con los que he hablado estaban preparados para lo que venía y lo que iba a ser el COVID-19. Eso está en el plan de nadie. Pero ya es una realidad. Cuando llega a su oficina un email, un mensaje, tema de gobierno, que tenemos pandemia, que entramos en pandemia, que se cierran, ¿qué hace Alberto? ¿Qué fue lo primero que hizo usted como presidente? Fue una cosa muy, muy dura, Camilo, porque yo estaba en Estados Unidos, estaba precisamente viendo el desarrollo de esta startup que montamos en Estados Unidos. Y en el avión nos encontramos Carlos Ignacio y yo. Él venía de Washington, yo venía de Austin, con una preocupación muy grande, porque uno nunca cree que esta pandemia fuera a expandirse a la velocidad que se expandió y que tuviera unas implicaciones tan grandes. Fue un poco intimidante porque cuando llegamos al aeropuerto ya había pues medidas sanitarias, toma de temperatura, llenada de formatos, pero dimos gracias, eso fue como el 5 de marzo que llegamos. Okay. O sea, que a los pocos días cerraron. Y a partir de ese momento encerrados en las casas con todas las con la Cámara de Alimentos de la ANDI trabajando intensamente cuáles eran las medidas, todos los días cambiaban, qué íbamos a hacer en las plantas.
ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido, pero de los más interesantes, porque lo que desarrolló la compañía en general, en pleno, y creo que todo el mundo, fue una capacidad de adaptabilidad enorme. Sí, flexibilidad. De 100%. flexibilizarse, de entender cómo eran las medidas, de poner todos los días medidas nuevas, ver que no eran suficientes y entonces incorporar nuevas. En fin, el manejo de las pruebas de los trabajadores, los cercos epidemiológicos, los procesos productivos. Fue muy interesante y lo logramos hacer bien y seguimos aprendiendo porque esto no ha acabado. Uno como líder ahí, ¿qué le dice a la gente? O sea, ¿cuántas personas son en el negocio suyo, Pues colaboradores? Es que en Colombia, en total podemos ser, en total de todas las operaciones, cerca de 6.000 personas. Y entonces, ¿qué le dice uno a la gente? No, hay que tener toda la serenidad, manejar los 3 elementos fundamentales de grupo, que es cuidar a las personas, abastecer la cadena alimenticia de los clientes y generar el empleo para no impactar económicamente en las regiones donde estamos. Y una cercanía muy importante. A pesar de no poder viajar, había que estar cercanos, hacer reuniones, implementar las videoconferencias, medir los protocolos, atender los comités que teníamos establecidos en grupo y en cada negocio. Y altísimo nivel de comunicación, y comunicación muy efectiva, muy práctica, muy sencilla y muy efectiva para poder cubrir todo lo que se estaba haciendo. Alberto, usted como presidente, tiene la responsabilidad sí o sí de que el negocio siga yendo bien, o sea, siga generando buenas ventas, buenos números y demás, pero esto pasa ya a un plano también de hay que cuidar la gente, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Y en esa dirección te quiero preguntar entonces, ¿Cómo se manejaron esas dos cosas? De, venga, vamos a cuidar la gente, vamos a aprender todos a trabajar desde la casa, pero uno no puede mandar una planta de producción a una casa. Exacto. ¿Cómo es eso? Mira, Camilo, o sea, lo que tuvimos que hacer fue minimizar el número de personas interactuando en las oficinas. Pero eso no se podía hacer en las plantas productivas. Ninguna de las plantas productivas de Grupo Nutresa o del negocio de galletas pararon. Entonces tuvimos que definir cerca de 100 medidas extraordinarias para poder organizar, o sea, el tema de transporte, el tema de distanciamiento social, el número de turnos en el restaurante de las plantas, cómo eran los procesos productivos, si había personas cercanas, cómo los manejábamos. Entonces, cerca de 100 medidas, controles de entrada, control de visitantes, manejo de proveedores. Todo el ecosistema operando bajo una restricción que desconocíamos y que todos los días cambiaba. Entonces hicimos ese proceso muy adecuado con todos los comités, como te digo, con una comunicación muy ágil, muy efectiva y con las prioridades que te acabo de mencionar. ¿Hubo algo que de pronto no hubiera salido como se hubiera planeado, que de pronto no hubiera tenido el éxito o el resultado final que se había pensado en esos comités de emergencia que se crean en las empresas? Pues hombre, primero picos de producción muy altos que se cruzaban con cercos epidemiológicos. Entonces, si hay un cerco que te saque personas, ¿cómo atendías el pico de producción? Eso fue un reto muy grande. Lo pudimos atender, pero fue un reto muy complejo para poder abastecer todo lo que estaba demandando el mercado. Lo otro, las visitas a mercado, ¿no? O sea, nuestra vida del consumo masivo está en el mercado. Entonces tuvimos que implementar visitas virtuales y esas visitas virtuales son complejas también, pero pudimos mantener la temperatura de qué pasaba en los mercados. Y todo el tema administrativo fue prácticamente virtual, o sea, nosotros tuvimos que sacar cerca de 280 personas de las oficinas y de esas 280 que tenemos hoy en Noel, solo 6 estamos yendo regularmente a la oficina. Entonces es un cambio muy grande y eso implica que estas personas que ya no trabajan en sus oficinas y que no están construyendo conjuntamente de forma presencial, pues tienen que hacerlo de forma virtual, pero las herramientas están, había que potenciarlas y eso fue lo que hicimos. Alberto, tú eres uno de los líderes que tiene Colombia, ¿cierto? Los líderes empresariales, llevas ya mucho tiempo una carrera profesional exitosa e intachable. ¿Cuáles crees tú que son los skills que tiene que tener el líder de hoy? Para mí la pandemia, además de potencializar líderes, también los creó. También nos dimos cuenta de que aparecieron líderes en las organizaciones dispuestos a jalonar la economía, a sacar equipos de trabajo.
¿Cuáles son los skills que debe tener el líder Sí, de mira, hoy? yo te quisiera decir que el liderazgo es una construcción permanente. Uno arranca liderando tareas, pasa a un nivel siguiente que es liderar equipos y pasa a un siguiente a liderar líderes. Entonces, líder de tareas, líder de equipos, líder de líderes. Ese proceso es una construcción conjunta, no solo de las personas que tú tienes al lado, sino de ti mismo. Entonces, eso requiere un autodesarrollo en el liderazgo. Cuando yo digo autodesarrollo, ¿a qué me refiero? O sea, tú tienes que tener una dieta intelectual permanente. Tú tienes que tener un balance de vida en el 360. De hecho, en Noel lo que manejamos nosotros son las dimensiones del ser. Entonces, nosotros no solo trabajamos en la dimensión profesional, o sea, trabajamos en la dimensión intelectual, en la dimensión financiera para que la gente esté bien, para que se cuide, en la dimensión de las relaciones en el hogar, en la dimensión del descanso y del tiempo libre. Entonces, ese 360 hay que trabajarlo, y yo creo que la pandemia, eso fue lo que nos dio una oportunidad de pensar un poquito más, cuidarnos un poco más y desarrollar esas dimensiones adicionales que a veces con la ocupación no le atendíamos tanto, no le dedicábamos tanto tiempo. Magnífico. Alberto, tú lideras una compañía que es pionera en Colombia. Creo que está en el corazón de todos, y Sí, me Noel atrevería a es decir. una compañía que es Noel, algunas marcas de Noel llegan al casi el 98% de los hogares. Es Colombia, que yo me atrevería, sí. eso venía hablando yo con el equipo antes de recogerte. Creo que todos en algún momento hemos tenido un tarro de galletas de alguna marca en nuestras casas, ¿cierto? Ya anécdotas bonitas sobre el tema. Quisiera que me hablaras de calidad, quisiera que me hablaras de pionerismo, pero también poniéndole una cosita que sé que te encanta, que es la innovación. Y para que me des esa respuesta, primero me gustaría que me dieras un concepto de esos, una definición de esos tres conceptos: calidad, pionerismo e innovación, y cómo estos están inmersos dentro de la operación de Noel como tal. Una de las virtudes de Noel desde que nació es que siempre ha hecho las cosas bien. Entonces, si tú me preguntas calidad, es eso, es tener el mindset, o sea, la mentalidad de todo, de que hay que hacerlas bien, porque a veces repetir el trabajo es muy complejo. Entonces, calidad es eso. En términos de pionerismo, como lo mencionas tú, pues hombre, hay que visualizar el futuro. Una compañía y un líder que tiene pendiente en su agenda el largo plazo es el que está haciendo cambios y transformaciones. Entonces, cuando uno piensa en ese de ser pionero, es el largo plazo con la necesidad de que tengo que hacer, y hay que manejarlo y hay que construirlo, ¿cierto? Entonces, esa autonomía es la que te da la libertad para llegar al futuro que tú quieres. ¿Cómo innova uno? Que sé que esa palabra te encanta, el tema de innovación, y has estado inmerso con universidad, empresa, estado, con startup, te encanta el mundo de las startups y por ahí fue donde nos conocimos. ¿Cómo innova uno desde una compañía tan tradicional? O sea, son 106 años, unas estructuras, ¿cómo se innova desde ahí? Alrededor de una galleta hay unos retos tremendos, o sea, cómo se hornea, a qué velocidad se hornea, cómo se maneja la productividad, cómo manejo yo el poder nutricional de un alimento para que los consumidores estén ahí, cómo le doy la indulgencia que un joven y un niño quiere tener cuando se come un producto como el nuestro. Entonces, alrededor de todo eso hay una ciencia que a veces no está escrita, o sea, el mundo del horneo, por ejemplo, toda la ciencia del horneo, no hay mucha documentación a nivel global. Hoy, por ejemplo, estamos conectando analítica de datos para simular los procesos y controlar, por ejemplo, pero estimar la vida útil del producto. Las vidas útiles del producto se hacen de forma tradicional, simulando las condiciones del ambiente. Entonces la metes en unas cámaras, esas cámaras simulan subidas de temperatura, humedad relativa, la bajas y generas un ciclo como si estuviera en la realidad del producto. Ya eso todo lo modelamos. Y entonces ya podemos, con analítica y con procesos y algoritmos muy sofisticados, estimar una vida útil del producto, que después la verificamos. Y antes podíamos decir con precisión en 5 días o 10 días de precisión. Entonces este producto tiene 280 días, 360 días, ¿no? Ya hablamos es casi que
de 33 días, 34 días y medios, con el algoritmo que después lo verificamos. Entonces, ahí es donde está la innovación. Está en los canales también que tenemos que desarrollar. Está en los mercados. Los mercados son una fuente de innovación tremenda, porque ahí tú no puedes copiar, porque es que estás enfrentando a los competidores más grandes, entonces tienes que crear cosas nuevas, diferentes, y eso es lo que te da la posibilidad de inventar, que es lo que hacemos. Siempre conversar contigo es un gusto y es un placer aprender de una persona como tú. Gracias, Camilo, hombre, a ti también, hombre, muchas gracias. Has sido un ejemplo de emprendimiento en muchas actividades también. Muchas gracias. Para que vamos terminando, la última, ¿qué le dirías a otros presidentes, a otros gerentes? ¿Qué regaño les darías? ¿Qué les dirías hoy? Como consejo, recomendación, o como te digo, vale la pena también como regaño. Ve, yo creo que el principal consejo para uno ser líder de líderes, como tantos colegas que tenemos en Colombia, brillantes por cierto, líderes que han transformado esta organización, es que sean muy conscientes de esas 3 etapas y de que no para ellos, sino para sus equipos logren ese desarrollo, que los pasen de ser líder de tareas a líder de equipos y a líder de líderes. Eso es lo primero. Lo segundo, el autodesarrollo. El proceso educativo hoy ha evolucionado dramáticamente, Camilo. El autodesarrollo está fundamentado en el desarrollo y el liderazgo está fundamentado en el autodesarrollo del líder. Cómo me comporto, cómo me cuido, cómo me comunico, qué estudio, qué leo, cómo cierro mi brecha. La educación hoy está conformada en cómo cierro la brecha, ya no en tener el título. Y hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces uno tiene que tener en su hábito diario eso. La construcción de hábitos es muy importante. Y yo creo que el voluntariado en lo que escojan es fundamental. Uno tiene que dedicarle tiempo de su vida con conciencia de sus líderes, y Carlos Ignacio es uno que estimula muchísimo el liderazgo para hacer voluntariado en líneas de trabajo. Alberto, oye, pues de nuevo encantadísimo estar aquí contigo. Qué gusto que nos hayas acompañado en este episodio de Business Trip, y siempre un gustazo hablar contigo. Camilo, a ti, hombre, felicitaciones por este proyecto. Estás haciendo un trabajo tremendo, estás innovando, sigues siendo un emprendedor disruptivo, y que bueno, muchos éxitos con todo esto que estás haciendo. Gracias. Ahí está, Alberto Hoyos, presidente del negocio de galletas, o Noel, como se le conoce, en Business Trip de BMW y la TEM. Nos vemos en un siguiente episodio.